¿Qué pasaría si te dijera que hubo en algún momento una persona que estuvo dispuesta a pagar todas tus deudas y más allá de económicas, esas morales, esas que te pesan en el corazón, errores que tuviste contra personas que amaste, personas que heriste y que eres consciente de ello, errores que tuviste en tu propia vida y que ni siquiera la gente conoce? Esos errores, esas cosas más íntimas, ya fueron pagadas. Solo es cosa que tú te acerques y recibas ese regalo. El día de hoy traemos un mensaje de completo amor para ti y espero que te quedes hasta el final del video y que tengas un momento para poder escuchar la palabra que el Señor tiene para ti. Con esto, damos la bienvenida. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito. Ecos de salvación. Para que todo aquel que en él cree Cristo en cada palabra. no se pierda, Un eco en cada corazón. mas tenga vida eterna. Cordialmente bienvenido a este programa. Estamos, gracias a Dios, publicando nuestro programa 11. Eso es una completa bendición para nosotros. Todo el equipo estamos emocionados. Creo que se escuchó en el último video nuestra microfiesta cuando dijimos que era el 10. Y yo el día de hoy tengo la fortuna de poder estar acompañada de una persona con quien ya estuve en nuestros tiempos remotos del radio, nuestro hermano Asael. Muy bienvenido. Muchas gracias, Jackie. Para mí es un gusto el estar en este lugar. Sobre todo, hoy es un día muy especial, para mí en especial, porque la persona que va a traer el mensaje está por primera vez. Sí. Y yo sé que el Señor lo va a usar. No voy a decir su nombre, yo quiero que al final, cuando a ella le toca, a la persona que le toca, ella se va a presentar. Pero más que nada es de alegría y de gozo. Y gracias porque el Señor nos da la oportunidad de estar en este lugar y seguir adelante con este proyecto que se ha iniciado ya hace algunos meses y que tiene un fin, un propósito, pero sobre todo, ¿verdad?, siguiendo los propósitos de Dios, Correcto. ¿no? Gracias a Dios. Y me da, también para mí es de mucho gusto el poder compartir esta mesa, este lugar, este escenario contigo. Muchas gracias. Veo que has progresado mucho, pero mucho. Ya no eres la persona con nervios, con titubeos. Veo la seguridad en ti. Sí. Y eso también a mí me da seguridad, ¿eh? Qué bueno. Eso, ¿no? Eso me agrada. Entonces, pues adelante, vamos a seguir con este programa. Creo que el día de hoy tenemos un programa lleno de amor. Creo que eso es lo más bonito y creo que en muchas presentaciones, como dice el hermano, tenemos ahí una sorpresita especial que él se va a encargar de presentarlo cuando sea el momento. Pero creo que en general la mancha la marca de todo el programa creo que es el amor, ¿no? Entonces, partiendo de esa idea de amor, me gustaría que si usted le quiere mandar algún saludo a alguien, que esperemos que se quede a ver nuestro video. Claro que sí. Quiero primeramente saludar a nuestros pastores que nos han dado esta oportunidad, ¿no? Que abrieron este espacio más que nada para que cada uno de nosotros pudiera aportar lo poquito que sabemos con el apoyo de ellos. Entonces les mandamos un saludo a ellos, un abrazo y que Dios los bendiga y que Dios los siga usando como los ha usado hasta hoy. Completamente. Y creo que mucho de lo que podemos decir aquí ha sido semillita o ya crecimiento de lo que ellos nos han enseñado. Entonces, la extensión que siempre les hacemos, esta iglesia es llena de amor. El día que ustedes quieran venir van a ser completamente bienvenidos y como se los dicen en cada programa, si ustedes llegan y dicen que vienen por parte del programa de Ecos, no, nos va a llenar el corazón de alegría y mínimo 10 abrazos van a tener de ley. Entonces ya más los que les dé la congregación, ¿no? Pero del equipo mínimo 10. Y bueno, yo a mí adelante. Sí, quiero mandar un saludo también muy especial para mi hija. Yo sé que el Señor está trabajando en ella y espero muy pronto que esté con nosotros también aquí en la iglesia. Sí, asiste a las células porque sí va, pero yo creo que necesitamos más. Y le mando un saludo y decirle que la quiero y la amo. Qué linda. Y a mí me gustaría mandar un mensaje a una vecina, justo algo muy similar. Hubo un tiempo que estuvo acompañándonos aquí, la señora Tere, y que creo fielmente que el Señor ha trabajado en su corazón, pero falta como ese seguimiento por parte principalmente mía y de mi mamá, que somos las que le invitamos. Entonces le mando un abrazo. Estamos a una pared de distancia, ¿no? Pero muchas veces no la veo y cada que me veo me dice como, ay, años que pasan sin verte y vivimos tan lejos, y tienes razón. Entonces le mando un abrazo. Este programa le prometo que va a dejar
abrazo enorme en su corazón. Es un programa lleno de amor, entonces espero que le guste, espero que se quede a ver todo el video y pues ya cuando lo vea le mandaré un abracito directo. Entonces, si no tenemos nada más que decir, empezamos con el programa, ¿le parece? Empezamos. Muy bien, pues ahora tenemos... creo que difícilmente en esta sección se ha escuchado que es la favorita, pero el día de hoy el dato que traemos a mí me voló la cabeza. De hecho, a nuestro líder le estuve mandando mensajes porque cada vez que me metía más en lo que les vamos a contar era como, es que cómo llegué aquí, pero es una cosa impresionante que creo que trae como, es como un mueganito, trae varios datos curiosos aunado a uno solo. Entonces, ¿quiere contarnos cuál es? Así es. Pues el dato curioso que vamos a ver el día de hoy es sobre Enoc. Este hombre que en realidad poco se habla en la Biblia, para empezar. Sí. Pero lo sorprendente es qué pasó con él. Y lo vamos a ver en este pasaje bíblico de Génesis. Voy a leer del 22 al 24 y fíjate que dice de esta manera ya aquí. Y caminó Enoc con Dios. Caminó. Esa es una palabra clave, ¿no? Muy importante en este pasaje. Sí. Después que engendró a Matusalén 300 años y engendró hijos e hijas. Y fueron todos los días de Enoc 365 años. Caminó pues Enoc con Dios y desapareció porque le llevó Dios. A mí me llama la atención este personaje porque a pesar de que se habla poquito en la Biblia, hay algo importante. Cuando dice caminó, esta palabra caminó no se refiere literalmente a ir caminando. Sí. Más que nada significa la relación que hubo de Enoc con Dios. Correcto. Y esa manera en que él mantuvo esa relación con Dios, de alguna manera el Señor vio en él algo muy especial. Tan especial que dice que este personaje no vio la muerte. Ahora, yo busqué, indagué, bueno, si dice aquí nada más que desapareció, mi pregunta era, ¿había testigos? ¿Hubo testigos? Sí. La respuesta es que no. Exacto. Simplemente desapareció y muchos se dieron cuenta porque lo buscaron por donde quiera y jamás lo encontraron. Y de ahí que sale que el Señor se lo llevó. Simplemente se lo llevó. Él no pasó por la muerte, sino directamente el Señor lo lleva. Pero estuve también pensando, bueno, el Señor se lo llevó, sí es cierto, iba con su cuerpo físico, pero tuvo que haber una transformación para poder llegar ante el Señor. Porque este cuerpo humano no tiene la capacidad para estar delante del Señor. Tiene que haber una transformación para poder estar con Él. ¿No? Sí. Es muy interesante lo que vemos de esta persona que se llama Enoc. Ahora, ¿qué significa Enoc? ¿No? Es también, normalmente los nombres de los personajes van relacionados con su forma de ser. ¿Sí? Y yo encontré, por ejemplo, aquí dice, ¿qué significa Enoc? Enoc dice aquí, ya lo partí, hermanos. Bueno, sí. Enoc significa una persona dedicada. Y cuando dice dedicada, quiere decir que es una persona que se esfuerza en hacer lo mejor. Lo mejor. Y no tan solo eso. Encontré otra palabra que significa que es entrenado. Entonces mi pregunta es, ¿Dios lo preparó? ¿Dios lo entrenó para que fuera una persona dedicada completamente a Él? A mí lo que se me hace muy curioso y que justo, en realidad tenemos muy poca información de Enoc en la Biblia, un poco a nivel contextual en cuanto a lo que tenemos en las escrituras, es que estamos hablando del capítulo 5, en donde se habla de una descendencia, solo habla de tal persona, tenía tal edad, engendró tal persona, y cuando engendró tal persona tenía tal edad, y a los tantos años murió. Eso es todo lo que, es un capítulo completo que va repitiendo esto, y esto, y esto, y esto. Y en el capítulo 24, que es en el versículo 24, que es donde se habla de Enoc, es el único punto en el que dice que no murió. Justo lo que les leyó el hermano es lo que tenemos de Enoc.
estas como dudas que tenemos quedan un poco al aire. Claro. Y es muy lindo el cómo, cuando hablaba con Rubén, con nuestro líder, era como, es que tengo muy poca información sobre esto. ¿De dónde caramba salió el que él caminó con Dios? ¿A qué se refiere con camino? Y hablábamos de que en el Nuevo Testamento se vuelve a mencionar a Enoc y habla de que no fue por obras. No estamos hablando... Podemos dar por hecho que sí, porque habla de un caminar, de un actuar, ¿no? Pero en realidad habla de que el hecho de que él no muriera no iba atado a eso, sino por su fe. Por su fe. Y es algo precioso porque yo cuando preparaba todo esto me preguntaba, ¿qué diferente sería nuestra vida? Porque bueno, aquí tengo que mencionar también que Enoc es un personaje previo al diluvio. Entendiendo que el diluvio fue cuando fue lo del arca de Noé, que se destruyó la humanidad, solo fue un macho y hembra de cada especie, Noé y su familia, ¿no? Pero todos los demás murieron. Enoc no llegó a ese tiempo, fue varios años antes de eso, pero podemos entender que era una generación llena de maldad, llena de todo lo malo, todos los malos deseos, todas las depravaciones, todo mal. Y él decidió obedecer al Señor. Podremos meternos también en cómo sabía quién era el Señor, cómo sabía que era, pero esos son temas profundos, ¿no? Nos vamos a quedar ahí. Aquí lo que me parece súper interesante son dos cosas. Uno, Enoc vivió 365 años, número curioso también, ¿no? Pero para las generaciones que había en ese tiempo, vivían alrededor de 800, 900 años. Entonces Enoc se fue muy joven. O sea, el Señor se lo llevó muy joven. Y lo que a mí se me hace curioso es que, número uno, era joven, tomando, bueno, 365 años no es como que esté chiquito, ¿no? Pero en ese tiempo era una edad muy joven. Entendiéndolo como, siendo joven, decidió seguir al Señor. Ahora mi pregunta es, ¿qué diferente sería nuestra vida si tuviéramos como esperanza el que el Señor no nos permitiera ver la muerte? Sería abismalmente diferente. O sea, ni siquiera creo que nos detendríamos en muchas cosas que son debilidad nuestra, ¿no? Pero para Enoc esa no fue una promesa, no fue como que le dijeran, si te portas bien, si haces esto, claro, no vas a morir. Fue algo que el Señor por su soberana voluntad hizo con él y que no hay explicación en la Biblia y que no hay como, no hay una historia, por ejemplo, Moisés que hizo grandes proezas por gracia del Señor. No hay nada sobre Enoc, no hay algo que digamos, por esto fue que... Tenemos otro personaje como Elías, que Elías tampoco murió. Son dos personajes en la Biblia, que es Enoc y Elías. Elías tampoco murió, pero de Elías tenemos más historia, ¿no? De Elías sí tenemos como... Y que aún así sabemos que no fue por sus obras. Pero a mí lo que me voló la cabeza es que, ¿cómo ese bendito capítulo y ese versículo específico es lo que menciona de Enoc? Y de ahí no hay más información, salvo que no murió. No murió, es todo, ¿no? Pero hay algo interesante con respecto a lo que decías, ¿no? De Noé... lo curioso es de que aquí de Enoc salen dos personajes. Matusalén, sí. ¿Cuántos años vivió Matusalén? 969 años aproximadamente. Sí. Y su papá 365. Sí. 3 veces casi la edad de Enoc. Pero además fue abuelo de Noé. Sí. Abuelo de Noé. Entonces salen dos personajes que se menciona en la Biblia, y de Noé todo lo que se habla, todo lo que se dice, y de su papá, de su abuelo. Sí. ¿No? Y sí vamos a, de alguna manera, a tener algo así como el que seamos llevados también delante de Dios sin que la persona pase por la muerte. ¿Cuándo va a suceder esto? En la segunda venida. Cuando dice que van a ser levantados los vivos y los muertos y serán transformados sus cuerpos para recibir al Señor en las nubes y celebrar las bodas del Cordero. Los que vayan a pasar por eso, porque no creo que nosotros, ¿verdad? Pero los que vayan a pasar, pues qué privilegio tan grande, ¿no? Sí. Ser levantados con este cuerpo material, transformados y estar en las bodas del Cordero. Y es algo precioso porque justo yo también en esta indagación, porque vamos, es un versículo muy pequeño, pero cuando yo también me metía como a escarbarle y a buscar qué más sabía sobre eso, se mencionaba, no recuerdo bien qué teólogo lo dijo, la verdad que les mentiría si les digo un nombre, que mencionaba eso, que era como una previa a este proceso que va a haber, que no hay... Vamos, a mí lo que me volaba la cabeza es que nosotros como generaciones post
Jesucristo, ya tenemos la promesa de salvación y todo esto, tenemos una promesa de que eso va a pasar. Tenemos una promesa de que si confiamos en el Señor, si tenemos fe, si lo reconocemos como nuestro Salvador, si aceptamos todo este proceso de gracia que hemos estado hablando por programas, tenemos esa promesa. Pero Enoc no tenía ni idea que eso iba a pasar. O sea, para ese momento ni siquiera existía la remota... para el Señor, sí, ¿no? Para Dios era un plan claro, pero para nosotros como humanidad, ni siquiera se pensaba que iba a haber un sacrificio, todo lo que se vino después, y que aún así existiera este mismo proceso en el que la persona es llevada delante de la presencia del Señor sin pasar por la muerte. Es precioso, o sea, a mí se me hace algo lindísimo, y que es, creo ahora, un dato de, no me acuerdo bien en qué programa se mencionó, de las referencias cruzadas que hay en la Biblia, de la infinidad de cosas que se mencionan en la Biblia, que saben que brincas del Antiguo Testamento al Nuevo Testamento y que tienen concordancia y que no hay contradicción. Este es uno de ellos, y que estamos hablando de una cantidad temporal impresionante y que tienen una similitud absurda. O sea, que de verdad no hay forma de que esto no haya sido sino por inspiración del Señor y por voluntad del Señor. Entonces, por eso les decía que es un dato curioso, que venían muy ganos, son muchas cosas. Este es un ejemplo de las cosas que hemos venido diciéndoles, de que la Biblia es perfecta. La Biblia tiene referencias, o sea, de qué bendita forma iban a poder conocerse los apóstoles, que son los que hablan de todo el proceso del sacrificio, y Enoc. Enoc fue, si no estoy mal, la 7ª generación después de Adán. Se cree que todavía pudo conocer a Adán. Entonces, ¿de qué bendita manera podía pasar esto, no? Y aún así hablan de lo mismo, tenemos la misma situación entre los dos. Entonces, vuelvo y digo, aventúrense a leer la palabra, y no nada más la lean así como de, lo que leyó el hermano, y ahí se queden. Busquen, investiguen, métanse, y por favor, dudas que tengan, vengan y pregúntenos a nosotros. De verdad, yo no me había dado cuenta de lo bonito. Tengo que decirlo porque ya saben que a mí me encanta andarme quemando aquí. Génesis lo he leído varias veces, pero cuando llegas a esos capítulos en los que habla de la descendencia, son hasta capítulos que te lees de corrido, es como de sí, y no te detienes a leer esta parte en la que habla de un hombre que no murió, y te empiezas a preguntar por qué no murió, y empiezas a rascarle y a ver la diferencia de generaciones, las edades, que es papá de tal, que es hijo de tal y tal, y es una cosa preciosa. Entonces háganlo. Génesis, que es el primer libro de la Biblia, que es de los que luego se suelen como no hablar mucho. El capítulo 5, que es, vuelvo y digo, solo habla de las generaciones, que suelen ser como de los de relleno, ¿no? Dirían, pero se los hemos dicho, en la Biblia no hay relleno, en la Biblia no hay eso. Todo lo que está en la Biblia es intencional y perfectamente pensado por el Señor para nosotros, y esto es prueba de ello. Así es. Entonces, ¿algo más, hermano, que quiera agregar? Bueno, ya realmente podemos seguir hablando Mucho. De esto, mucho. De un pequeño versículo salen muchas cosas, Mucho. pero nada más como comentario, a veces, como tú decías, vemos y le empezamos a leer, y que la genealogía de pero si ponemos atención, esa genealogía tiene un impacto más adelante. Completamente. Y todo va unido, ¿no? Entonces, pues, hay que clavarnos en la Biblia, hay que leerla, hay que poner atención y no dejar pasar las genealogías. Hay que Sí. ponerle atención a estos pasajes bíblicos. Muy bien, pues les dijimos, era un combo de datos curiosos, entonces qué lindo poder conversarlo con usted. ¿Y le parece si continuamos con el programa? Adelante. Adelante. Continuamos. Pasaje bíblico. Vamos a leer en esta hora el libro de Mateo, el capítulo 18, y vamos a ver qué encontramos de interesante en este capítulo. Y dice de esta manera, dice, como subtítulo en la parte de arriba dice, el más importante en el reino. Por ese tiempo, los discípulos se acercaron a Jesús y le preguntaron, ¿quién es el más importante en el reino del cielo? Jesús llamó a un niño pequeño y lo puso en medio de ellos. Entonces dijo, les digo la verdad, a menos que se aparten sus pecados y se vuelvan como niños, nunca entrarán en el reino del cielo. Así que el que se vuelva tan humilde como este pequeño es el más importante en el reino del cielo. Todo el que recibe de mi parte a un niño pequeño como este, me recibe a mí. Pero si hacen que uno de estos pequeños que confía en mí caiga en pecado,
sería mejor para ustedes que se aten una gran piedra de molino alrededor del cuello y se ahoguen en las profundidades del mar. ¿Qué aflicción le espera al mundo? Porque tienta a la gente a pecar, las tentaciones son inevitables, pero ¿qué aflicción les espera al que provoca la tentación? Por lo tanto, si tu mano o tu pie te hace pecar, córtatelo y tíralo. Es preferible entrar en la vida eterna con una sola mano o un solo pie que ser arrojado al fuego eterno con las 2 manos y los 2 pies. Y si tu ojo te hace pecar, sácatelo y tíralo. Es preferible entrar en la vida eterna con un solo ojo que tener los 2 ojos y ser arrojado al fuego del infierno. Cuidado con despreciar a cualquiera de estos pequeños. Les digo que en el cielo sus ángeles siempre están en la presencia de mi Padre Celestial. Y vamos con la parábola de la oveja perdida, versículos 12 al 14. Si un hombre tiene 100 ovejas y una de ellas se extravía, ¿qué haría? ¿No dejaría las 99 en las colinas y saldría a buscar a la perdida? Si la encuentra, les digo de verdad, se alegrará más por esa que por las 99 que no se extraviaron. De la misma manera, no es voluntad de mi Padre Celestial que ni siquiera uno de sus pequeñitos perezca. ¿Cómo corregir a otro creyente? Interesante, ¿verdad? Si un creyente peca contra ti, háblale en privado y hazle ver su falta. Si te escucha y confiesa el pecado, has recuperado a esa persona. Pero si no te hace caso, toma a 1 o 2 más contigo y vuelve a hablarle, para que los 2 o 3 testigos puedan confirmar todo lo que digas. Si aún así la persona se niega a escuchar, lleva el caso ante la iglesia. Luego, si la persona no acepta la decisión de la iglesia, trata a esa persona como a un pagano o como a un corrupto cobrador de impuestos. Les digo la verdad, todo lo que prohíban en la tierra será prohibido en el cielo, y todo lo que permitan en la tierra será permitido en el cielo. También les digo lo siguiente: si 2 de ustedes se ponen de acuerdo aquí en la tierra con respecto a cualquier cosa que pidan, mi Padre que está en el cielo la hará, pues donde se reúnen 2 o 3 en mi nombre, yo estoy allí entre ellos. Parábola del deudor que no perdona. Luego Pedro se le acercó y preguntó: Señor, ¿cuántas veces debo perdonar a alguien que peca contra mí? ¿7 veces? No 7 veces, respondió Jesús, sino 70 veces 7. Por tanto, el reino del cielo se puede comparar a un rey que decidió poner al día las cuentas con los siervos que le habían pedido prestado dinero. En el proceso, le trajeron a uno de sus deudores que le debía millones de monedas de plata. No podía pagar, así que su amo ordenó que lo vendieran, junto a su esposa y sus hijos y todo lo que poseía para pagar la deuda. El hombre cayó de rodillas ante su amo y le suplicó: por favor, tenme paciencia y te lo pagaré todo. Entonces el amo sintió mucha lástima por él y lo liberó, y le perdonó la deuda. Pero cuando el hombre salió de la presencia del rey, fue a buscar a un compañero, también siervo, que le debía unos pocos miles de monedas de plata. Lo tomó del cuello y le exigió que le pagara de inmediato. El compañero cayó de rodillas ante él y le rogó que le diera un poco más de tiempo. Ten paciencia conmigo y yo te lo pagaré, le suplicó. Pero el acreedor no estaba dispuesto a esperar. Hizo arrestar al hombre y lo puso en prisión hasta que pagara la deuda. Cuando algunos de los otros siervos vieron eso, se disgustaron mucho. Fueron ante el rey y le contaron todo lo que había sucedido. Entonces el rey llamó al hombre al que había perdonado y le dijo: siervo malvado, te perdoné esta tremenda deuda porque me lo rogaste. ¿No deberías haber tenido compasión de tu compañero así como yo tuve compasión de ti? Entonces el rey, enojado, envió al hombre a prisión para que lo torturaran hasta que pagara toda la deuda. Esto es lo que les hará mi Padre Celestial a ustedes si se niegan a perdonar de corazón a sus hermanos. Medio fuerte ese último, ¿no? A todos, ¿no? Sí. Es muy interesante lo que acabamos de leer. En este pasaje, en el libro de Santiago, toca varios puntos y varias cosas. Me llama la atención cómo empieza este pasaje bíblico, porque dice, ¿no? Y hace una semejanza y pone como ejemplo a los niños, ¿no?
Pero también me llama la atención de cómo los discípulos estaban peleando prácticamente, es decir, ¿quién es el mayor? Algo que sucede normalmente en la familia con nuestros hijos, más cuando son yo creo que de 3 para arriba, empiezan a decir, ¿quién es el consentido? ¿Quién es el privilegiado, no? Eso es verdad. Y inclusive con nuestros nietos, ¿eh? Sí. Y lo digo por experiencia, pues. Y aquí los discípulos estaban haciendo lo mismo, ¿no? Dicen, ¿quién es el mayor? Dinos, queremos saber quién es el que va a estar a tu lado, más cerca de ti. Sí, Estaban peleando por el puesto, en pocas palabras, ¿no? Pero no les contesta el Señor. Exactamente. No les dije nada. Lo único es que agarra de ejemplo a un niño para ponerlos en su lugar. Sí. Dice, si ustedes fueran como alguno de ellos, ¿verdad? Sí. Adelante. Que es bien chistoso, ¿no? Porque aquí hemos hablado mucho del carácter de los apóstoles y de cómo constantemente caen en esta posición de creer que ellos son superiores a todos, y a pesar de que estaban viviendo con el ser más humilde que ha existido en toda la historia de la humanidad, no entendían que no se trataba de lo que eran ellos, sino de lo que el Señor por voluntad quería hacer a través de ellos. Claro. Y aún así tenían esta constante de decir, ¿quién es mayor? O sea, justo su pelea era como de, elígelo entre él y yo, ¿quién de los dos? Y el Señor fue como, no entienden. Y trae a un tercero, a alguien fuera de los 12, y les dice, si fueran como él, y lo mejor, lo más bonito, los niños. Que también nos podríamos meter mucho en cuestiones culturales del judaísmo, de lo que representaba un niño. Y que aún ahora podríamos ponerlo en nuestro tiempo. Los niños son como a los que no se les cree, los que no son como muy fiables en cuanto a conocimiento. Pero a mí lo que se me hace precioso es cómo los niños, y que creo que fielmente que también se refiere a eso, es los niños todo el tiempo quieren estar aprendiendo, no dan por hecho que saben algo, todo el tiempo están atentos a ver qué más pueden saber, qué más pueden escuchar, qué más pueden preguntar. Creo que todos los hemos encontrado al menos una vez con niños chiquitos que, ¿y por qué? ¿Y por qué? Y le dices algo, ¿y por qué? ¿Y esto? ¿Y por qué? Pero desde un punto de humildad, no de reto, no de quién de los dos es mayor, no, sino como de, por ejemplo, ahorita que hablábamos de Enoch, ¿no? ¿Y por qué se lo llevó? ¿Y por qué? O sea, ¿qué pasó? ¿Qué hizo? ¿Qué no hizo? O sea, de ese tipo de dudas. Ahora también se me hace bien bonito cómo habla de los pequeños, y también podemos entenderlo como los pequeños en la fe. Así es. Esos hermanos que van empezando en la fe, ¿no? En realidad esa es la finalidad del Señor, ¿no? Correcto. Está tomando la imagen de un niño, pero lo podemos trasladar a una persona recién convertida, que en realidad es un niño. Sí. ¿Por qué? Sí. Porque acaba de nacer. Correcto. Acaba de nacer. Entonces, nosotros como iglesia tenemos una responsabilidad tan grande con ellos, porque más adelante nos da duro. Sí. Cuando dice, ay, de ustedes, si hacen tropezar a uno de estos. Sí. Dice niños, pero en realidad a una persona que acaba de nacer en la fe. Cuidado, dice. Sí. Pero también agrega, sí es cierto que tienen que pasar por ciertos tropiezos. Claro, dice, claro, sí, claro. Pero que no esa es otra cosa, que no seas tú el que provoque eso, porque entonces pues las consecuencias son duras. Sí, porque creo que aquí es un mensaje súper lindo justo en el contexto del programa, porque habla a dos escenarios diferentes, ¿no? A los que ya tenemos tiempo en las iglesias conociendo al Señor, y a quienes estamos invitando que se acerquen a nosotros, a quienes queremos que, como acaba de decir el hermano, vuelvan a nacer. ¿Por qué? Porque creo que muchas veces cuando intentamos hablarle a personas que queremos que se acerquen a la iglesia, es una constante el cómo los tratan, y es algo que procuro cada que estoy aquí traerlo a la mesa, la importancia que debemos de darle a cómo tratamos a esas personas que se están acercando, y que muchas veces puede surgir en ellos esta sensación como de injusticia, ¿no? Como de nadie ve que me están haciendo esto. Este versículo te quiere dejar claro que sí. O sea, para los otros, que somos los que generalmente provocamos esos tropiezos, que provocamos ese dolor en las personas que se están convirtiendo recién, tenemos una sentencia bien clara aquí, y que se nos advierte de cuidadito, y cómo el Señor es amoroso con las personas que se están convirtiendo, y es como, cuidadito y me toques a este niño, cuidadito y me toques a este pequeño que se está acercando a mí. Y es una advertencia bien dura para nosotros. Entonces, sí, esto me recuerda una anécdota que leí hace muchos años de un libro
que todo inicia como nosotros, como ya cristianos, cuando entra la persona por primera vez, ¿no? De cómo la recibes, cómo la tratas. Ese es el primer impacto que va a tener. Si es con una sonrisa, con un abrazo, o simplemente, hola, ¿qué tal? Bienvenido. No, pues no, ¿verdad? Y seguro que jamás vuelve. Pero me recuerda esta anécdota. Fíjate que dice que había una persona que llevaba a la iglesia, llegaba, se sentaba, terminaba el servicio, se iba, llegaba otra vez, Llegó un día en que se puso un sombrero. Puso un sombrero, llega, se sienta y se acerca a uno de las personas que acomodan a las personas, un mujer, llamarlo, y le dice, hermano, si no puede traer sombrero. En ese momento se levanta el hombre y empieza a gritar, bravo, ¿qué? Aleluya, gloria. ¿Qué le pasa? Es que es la primera vez que una persona de aquí me habla. Imagínate. Sí. Y lo peor, ¿no? Por algo que estás haciendo mal, no ni siquiera por un abrazo de bienvenido, qué gusto que estés aquí, sino... No. Y es durísimo ese tipo de cosas porque ojalá fueran solo historias, ¿no? Pero desafortunadamente sí pasa. O sea, vamos, el Señor conoce el corazón de cada una de las personas y creo que también queda un poquito como de espacio para este punto en el que, lo mencionaba el hermano, se nos advierte de que no hagamos tropezar a las personas de manera intencional, porque es evidente que en la vida del cristiano, se los hemos dicho, no es una promesa de todo va a estar súper bien, de nada te va a pasar, no se trata de eso. Es una vida en la que vas desafortunadamente a sufrir, ¿sí? Sí hay connotaciones no tan lindas del cristianismo, y una de ellas puede ser esto, el cómo nuestra conducta también es como muy observada, ¿no? Pero aquí habla mucho de el no hagas tropezar a los pequeños de forma intencional. Algo como esto, por ejemplo, puede ser un descuido, pero también es algo que se nos está condenando, claro, ¿no? Entonces, vamos, la invitación de siempre, ¿no? Lean la Biblia. Mateo 18 es una promesa de a ti, persona que te estás acercando a la palabra. El Señor te ve y nos amenaza a nosotros de que tengamos cuidado con cómo te tratamos. Entonces, vamos a avanzar un poquito en el dicho. ¿Quiere agregar algo más sobre esto? No, yo creo que nos podemos ir un poquito más adelante. Veo que el Señor Jesús utiliza siempre parábolas. Siempre. Normalmente para hablar, siempre lo usaba a través de una parábola. Correcto. ¿Qué es una parábola? Podemos decir que es una narración breve, pero tomando siempre algo de un ejemplo cotidiano. Correcto. Que se vive. Tomando eso, él lo aplica a un sentido espiritual. Y lo vemos ahorita en lo que sigue, porque pone un ejemplo de que es mejor para el ser humano, y empieza a decir, ¿no? Que se quite el ojo, que la mano, que se la pone, ¡ay, qué cruel!, ¿no? Pero no es que sea esto literal, o sea, claro, que se tenga que hacer. No, él utiliza ese tipo de imágenes. Son fuertes y son fuertes. Claro. Pero ¿por qué está utilizando esta imagen? ¿Por qué? Porque en realidad la persona debe de esforzarse de alguna manera e ir más allá para no caer en pecado. Correcto. Y utiliza ese tipo de imágenes. ¿Y qué es? Es una parábola. Sí. Pero al final de cuentas, el sentido que lleva y el propósito que lleva es espiritual. ¿No? Es interesante, Jackie. Sí. Y justo hablando en la misma línea de las parábolas, a partir del versículo 10 tenemos también la parábola de la oveja perdida, que es algo lindísimo. O sea, es yo creo que de las porciones de la Biblia que más llegan al corazón, sea quien seas. O sea, puede ser creyente, puede ser no creyente. Y el cómo la Biblia habla de cómo el Señor se alegra por encontrar esa oveja que se perdió, esa oveja que... Y a mí se me hace algo bien bonito porque volvemos al punto de los que ya están, ¿no? Los 99 no es que no sean importantes, pero el cómo ir tras esa oveja, ir y encontrarla, y la importancia que le da. ¿No creen que dejaría las 99 para ir a buscar? Vuélvelo algo más personal. El Señor te va a buscar a ti
te va a encontrar a ti, y la alegría que le da el día que tú lo reconozcas como Señor y que quieras venir aquí a la iglesia y que quieras conocerle y que quieras adentrarte en su palabra. Si a nosotros nos da gusto, si a nosotros nos daría gusto, no te cuento cómo el Señor, el gozo que le da eso. Entonces a mí es una de las cosas más bonitas que puedo encontrar en este capítulo, ¿no? Claro. Es interesante cómo utiliza una vez más la imagen de un pastor, ¿no? De cómo el pastor, que es el encargado de cuidar las ovejas, pues llega a dar hasta su vida, ¿no? Porque si llega un animal que puede lastimar o inclusive matar a la oveja, él se va a interponer para que esto no suceda. Correcto. ¿No? Entonces vemos cómo el Señor Jesús en dado momento dice que fue llevado como un cordero al matadero y que no abrió su boca para dar por cada uno de nosotros su vida. Sí. Interesante. Y que justo ahorita vamos a hablar sobre eso, pero es justo la imagen exacta. O sea, el hermano lo ha dicho. El Señor usó estas cosas que son como un poco más tangibles para nosotros, la imagen de un pastor, la imagen de una oveja, principalmente para ese tiempo, porque existían los pastores y era una acción cotidiana, era algo muy común, pero aún para nosotros lo puede ser. O sea, la imagen de un pastor es muy clara y lo acaba de ejemplificar el hermano. Entonces es lindísimo, ¿no? Y ahora hablando también del tema de el sacrificio y todo esto, y del amor tan grande que el Señor tiene para nosotros y que tuvo, vuelvo y digo, ahorita vamos a hablar más a profundidad sobre eso, pero para entregar a su Hijo por nosotros, entendiendo, y que era más o menos lo que yo decía en la introducción, esta deuda tan grande que tenemos, que cada uno de nosotros que somos conscientes de las cosas que hemos hecho, cómo el Señor estuvo dispuesto a pagar esa deuda. Y justo en la última parte de este capítulo habla de los deudores y habla de la conducta que comúnmente tenemos como personas. Que el Señor, siendo Dios, siendo todo esto tan majestuoso que hemos hablado, pagó por nosotros, que vamos, aquí lo habla en una parábola, pero se aplica perfectamente a nosotros, pagó por nosotros, y eventualmente nosotros no somos capaces de perdonar a las personas que nos hacen daño, de perdonar a nuestros hermanos, de perdonar a las personas más inmediatas a nosotros. Y cómo esto es tan contrastante y cómo el Señor castiga o condena esto. O sea, es genuino. A mí de verdad este último versículo se me hace durísimo. Esto es lo que les hará mi Padre Celestial si ustedes se niegan a perdonar de corazón a sus hermanos. O sea, entendiendo que nosotros ya fuimos perdonados, nosotros ya tenemos ese genuino perdón. Todo lo que tú te imagines, y lo he dicho muchas veces, eso que tú piensas que es imperdonable, que esas cosas que incluso ni siquiera nos atrevemos a decir delante de otras personas, esos secretos más internos y más dolorosos que tenemos son perdonados, ya fueron perdonados. Y aún eso muchas veces no es suficiente para que nosotros entendamos que estamos llamados a perdonar a nuestros hermanos. Y no se trata nada más de, ay, me pegaste, ay, te disculpo. No, aquello que también a ti se vuelve una herida tan fuerte en tu corazón que marca tu conducta. Eso que es que yo no suelo permitir que me hagan esto porque una persona una vez me hizo esto, eso también tienes que perdonarlo. Y no perdonarlo de una manera como de, ay, para que te liberes. No, sino porque ya fuiste perdonado. Eso que tú considerabas que era muchas veces impronunciable, y te lo puedo decir, todos tenemos eso, todos tenemos ese secreto, todos tenemos eso que no nos atrevemos a decir. Eso también fue perdonado completamente. No hay una pizquita como de, te perdoné esto, pero es que esto que hiciste, híjole, como que no hay límite, y este perdón aplica para todos. Entonces ese mismo perdón es el que tenemos que llevar con las demás personas. Así es, estoy aquí. Y nada más para terminar y cerrar, lo que dice al final, que si tú no perdonas, así tajantemente dice, pues yo tampoco voy a hacer. Correcto. Así de simple. Sí. Eso es duro. Sí, porque ahora... Pero a lo mejor no vemos la dimensión en realidad de lo que está diciendo el Señor. Correcto. ¿Por qué? Porque es algo tan común en el ser humano que decimos, es que es difícil de perdonar. No puedo. Correcto. Entonces, ¿qué pasa? Si no estás perdonando, mi pregunta es, ¿qué va a pasar con esta persona? Sí. Y es que es como si Porque Dios estuviéramos... dice,
Si tú no lo haces, yo tampoco. Correcto, y es que es directo como si estuvieras desechando ese perdón que ya te dieron. Es como si no hubiera servido de nada, como si no hubiera tenido ningún bendito impacto en ningún aspecto de tu vida. Así es. Y se me hace muy curioso el cómo hemos hablado del proceso de la santificación. Aquí tenemos explícito cómo el perdón es el primer proceso que hay de redención de pecados. Pero no se queda ahí, no se queda en ya fuiste perdonado y ya, súper bien, puedes seguir pecando, puedes seguir haciendo lo que tú quieras. No, el proceso de santificación en donde el Espíritu Santo te recuerda eso, que tienes que cambiar, eso. Ayer y hoy que estaba todavía revisando todos estos temas, un predicador decía, la verdadera evidencia, y esto es un mensaje más para las personas que ya están en la iglesia, la verdadera evidencia de que tú eres cristiano es que no eres el mismo. Es que ha habido un cambio, es que ese sacrificio que hubo, que te dieron, ese perdón que ahora entiendes, hizo un cambio en tu comportamiento. Y creo que el perdón es un punto clave, o sea, si no eres capaz de perdonar, y que creo que si lo vemos de forma burda, a nivel sociedad ahora hasta se premia, ¿no? Como el de yo no olvido, yo soy muy rencoroso, y esto es hasta algo premiado, no es algo que está bien. Sí entiendo que puede ser como una forma de protección, porque genuinamente, se los hemos dicho, no es que ya no vayas a sufrir, la gente sigue agrediéndonos, sigue ofendiéndonos, pero nuestro llamado es aún 70 veces 7, vas a perdonar a las personas que te hacen daño, conozcas o no conozcas, los quieras o no los quieras, ese perdón sigue ahí. Y ese mismo perdón tú lo recibes del Señor, porque tampoco nosotros estamos libres de que ya no fallemos. Sí, no te vuelves cristiano y ya no es como que tampoco falles. Tanto te van a hacer daño como tú vas a seguir haciendo daño. Pero tienes que ser consciente de que ese perdón que también tú estás llamado a otorgar es el mismo perdón que el Señor te sigue dando. Ven de rodillas ante Él, dile tus pecados, que ya conoce, pero exponlos y asincérate, y Él los perdona. No hay nada que Él no perdone, pero es un corazón arrepentido que esté dispuesto a cambiar. Entonces, a mí la verdad el capítulo 18 se me hizo una bomba, tanto en amor como en disciplina, porque son llamados muy fuertes a cuidado con lo que estás haciendo. Y entonces, vuelvo y digo, acércate a leerlo, métete, ora, pide que el Señor te hable al corazón, y dudas que tengas, aquí estamos. Así es. ¿Algo más? No. Seguimos con el programa. Podemos seguirnos, pero sí, hay que continuar con el programa. Adelante. Embajadores de su reino. Vamos a continuar con nuestro programa y estamos en una sección que trata acerca del discipulado. Y vamos a ver un tema importante, ¿no? Que dice, ¿Jesús es Dios perfecto? Correcto. Puede ser una pregunta, pero todo esto lo vamos a responder conforme a la Biblia. Correcto. Siempre hemos dicho que todo lo que hablamos y decimos, todo está sustentado con la palabra de Dios. No son nuestros pensamientos, no es lo que tú crees, no es lo que yo creo, sino qué dice la palabra de Dios. Correcto. Bueno, justo aquí hablamos como dice el hermano, es un programa que tenemos de discipulado y hablamos del punto de Jesús, Dios perfecto. Este es un tema enorme, pero enorme de maneras, yo creo que fielmente pienso que es de las cosas más complicadas que podemos hablar a nivel teológico, que es el tema de la Trinidad. Si tienen alguna duda, acérquense a nosotros, no nos vamos a meter ahí porque es un tema impresionante. Pero bueno, aquí la afirmación es que Jesús fue Dios. Jesús fue un ser perfecto, fue un ser 100% Dios, 100% hombre. ¿Y esto en qué nos sirve en este contexto? Para poder cumplir con el sacrificio que hemos venido hablando, que se requería para la expiación de nuestros pecados, era necesario un ser perfecto. Ya hemos explicado lo que se hacía en el Antiguo Testamento de sacrificio de animales y todo esto, y cómo el Señor tomó ese lugar para nosotros y fue el último sacrificio necesario para el perdón de nuestros pecados. Pero ahora vamos a adentrarnos en el punto en el que para estos animalitos se pedía perfección en los animales, que fueran pulcros en toda la extensión de la palabra. En ese mismo entendido pasó lo mismo con el último sacrificio que tuvimos, que es nuestro Señor Jesucristo, y no hubo forma y sigue sin haber forma de que haya un ser humano que sea perfecto si no es Dios. Eso es lo que podría decirles de manera concreta en esta sección. No, y además tuvo que ser un hombre al 100%. Correcto. ¿No? 100% hombre. Es decir, una persona que
pasara por las mismas situaciones que estamos viviendo hoy. Tenemos hambre, tenemos sed, nos caemos, nos levantamos, todo ese tipo de situaciones. Entonces tenía que ser un ser humano al 100%. Y ese hombre fue el Señor Jesús. Ahora, hay pasajes bíblicos que nos hacen referencia y nos afirman que Jesús es Dios. Correcto. ¿No? Y hay un pasaje ahí en Colosenses 1, 15 al 17, y no lo voy a leer, pero hace referencia a donde dice que el primogénito era imagen del Dios invisible. ¿Quién era el primogénito? Jesús. Correcto. ¿No? Sí. Entonces, vemos ahí cómo Colosenses nos estaban diciendo, este primogénito es la imagen del Dios invisible. Entonces, Jesucristo es Dios. Y así como este pasaje, hay varios. Hay otro en Juan 1:14 donde dice que Jesús era el verbo y el verbo era Dios. Otra vez, volvemos a ver la imagen de Jesucristo, ¿sí? Unida a Dios. Correcto. Donde se nos está diciendo, Jesucristo es Dios. Y podemos seguir y encontramos otro, ¿no? Donde dice que este hombre podía tener poder sobre la naturaleza. Y solamente había uno, que era Jesucristo. Correcto. ¿De dónde podía venir ese poder? ¿No? De Dios. Pero si él era Dios, lo podía hacer, ¿no? Cuando calma las aguas, ¿no? Cuando dice quietas, no pasa nada, les dice a los discípulos, no tengan miedo. Se ve otra vez la manifestación de quién era Jesús. Correcto. ¿No? Sí, también tenemos otro versículo igual en Marcos que habla de que él perdonaba pecados, que eso es algo que se sabe perfectamente que no podía pasar si no era Dios. El único que tenía la capacidad de perdonar pecados era Dios. Que creo, y esto es algo que claramente causó revuelo en el tiempo del Señor Jesús, porque cuando él decía que perdonaba pecados, para los fariseos, que en ese tiempo eran los letrados de la palabra, ¿cómo te atreves a decir que perdonas pecados? Estás diciendo que eres Dios. Y Jesús como, ajá. Se rasgaron Eso las sabía, vestiduras, ¿no? Sí, Por lo que claro. dijo. Y que en realidad, a mí lo que me encanta es la firmeza que el Señor tiene en afirmar que Él era Dios. Podemos ponernos en corrientes filosóficas, teológicas que afirman que el Señor Jesús no era Dios, pero si nos vamos, como lo acaba de decir el hermano, a lo que es legítimamente cierto, que es la palabra, tenemos una cantidad impresionante de versículos en donde se afirma que el Señor Jesús fue Dios. ¿Y de qué manera nos sirve esto? Vuelvo y digo, ese sacrificio es completo. Podríamos decir, podríamos preguntar, es que a lo mejor peco en esto, y que genuinamente el Señor Jesús también fue tentado, eso tampoco hay duda. Y como dice el hermano, el Señor Jesús vivió lo que nosotros, lloró, se entristeció. A mí hay un predicador que hace una imagen mental que a mí me gusta mucho, que habla de que entendiendo a Dios como esta forma tan inmensa, se contuvo en un ser humano. ¿A qué nivel? Pensémoslo, un bebé. Se contuvo en un bebé que necesitó que le cambiaran el pañal, que lo limpiaran, que lo alimentaran, siendo Dios, siendo este ser perfectamente autónomo, se humilló para nosotros, para que necesitara recibir ayuda para poder perdonar nuestros pecados. Jesús vino a la tierra con ese único objetivo, ser el medio para que nuestros pecados fueran perdonados. Entonces, esta imagen para mí es preciosa. Ese Dios que creó el mundo, ese Dios que perdona pecados, ese Dios tan inmenso que conocemos y del que les hemos venido hablando de manera repetida y que es la base de todo este proyecto, ese mismo Dios se metió en un cuerpecito de un bebé. Y es una cosa preciosa y que cada Navidad tenemos imágenes preciosas de eso. Pero veámoslo también del lado de la humillación que fue para Él y que Él decidió hacerlo por nosotros. Hemos venido hablando del perdón, de las formas en las que nosotros nos podemos equivocar y todo esto. Nada de eso sale del conocimiento del Señor y jamás salió de su conocimiento. Y Él consciente de eso, consciente de que hoy te ibas a arrepentir y mañana ibas a volver a caer en el mismo pecado, por amor a ti, se metió en un cuerpecito pequeño, completamente vulnerable, completamente
podemos verlo como dependiente Claro. en su versión más completa por ti. Sencillo. Y ahora, siendo adulto, que perfectamente podía defenderse y tenía el fundamento para defenderse, no solo a nivel Biblia, desde ese momento a nivel leyes, que podían probar que él no había hecho nada malo, podía defenderse de forma legítima, no lo hizo. Decidió callarse y decidió sacrificarse por ti. Ese Dios del que te venimos hablando, esta es la muestra más grande que tenemos, de la que te podemos hablar, de misericordia y de amor por nosotros. No hay prueba más grande que te pueda dar nadie que esto. Él no tenía necesidad de hacerlo. Él perfectamente pudo haber decidido, el Señor pudo haber decidido que el humano se destruyera y que cayera en maldad y que termináramos como tendríamos que haber terminado. Pero no, por amor vino y se sacrificó para nosotros, por amor a su creación, y no nada más de una manera general, no nada más por amor a los humanos, no, por amor a ti, y agrega tu nombre. Por amor a esa persona lo hizo. Y de verdad, si nosotros tenemos tanto interés en que entiendas esto, es porque no hay forma más grande de amor de la que te podamos hablar, no hay otra cosa, no hay nada. Entonces, ¿por qué defendemos que Jesucristo es Dios? Porque eso fue lo que pasó, ese ser tan inmenso se volvió humano, se volvió carne, se volvió dolor, se volvió enfermedad, se volvió todo aquello que a nosotros no nos gusta experimentar, que él no tenía que experimentar, lo hizo por nosotros. Y aún murió de la forma más cruel y violenta que se puede pensar, de la forma más sangrienta, de la forma más injusta, de la forma más dolorosa, y todo por amor. Y ahora la promesa que te traemos es que ese sacrificio valió la pena. No tienes nada de qué preocuparte, no tienes nada de qué ocultarte. El Señor te conoce a profundidad, te conoce de manera perfecta y así te ama y así te está buscando. Y este mensaje, esta producción, todas las personas que estamos aquí, todo el interés que le ponemos es para eso, para que lo escuches, para que este mensaje llegue a ti. Entonces, como dice el hermano, podríamos aventarnos muchísimo tiempo hablando de eso, pero lo único que queremos en este momento es que entiendas eso. Ese ser tan grande se volvió carne para ti, para que tú pudieras disfrutar de su perdón, que pudieras disfrutar de su amor y que entendieras que eres importante. Cada una de esas situaciones en las que tú sientes que nadie te ve, que nadie te escucha, esas situaciones en las que te sientes solo, ahí está contigo, en cada una de ellas. Y nosotros solo somos una extensión y un pequeño instrumento que el Señor por gracia nos permite ser para poder hablarte de eso. Pero eso es todo, no tenemos nada más que decirte. Dios se volvió carne por ti. Jesús es Dios, Jesús fue Dios y sigue siendo Dios. Y sigue estando aquí la propuesta sobre la mesa para que te acerques. El sacrificio se hizo y no hay nada más necesario. Ya no hay nada más que tengas que hacer. Ya no es nada, no me voy a meter en nada. No hay nada, no hay una cosa que tú puedas hacer para recibir ese perdón, sino reconocer que el Señor fue Dios y que hizo sacrificio por ti y que ese sacrificio es suficiente. Así es. Jesús es el puente. Correcto. Para llegar a Dios. Y entonces, no hay otro. Correcto, y gracias a Dios por eso y porque le conocemos. Así es. Y hemos llegado al punto precioso del que les estuvimos hablando. Venimos hablando de amor, esto también que va a pasar es una muestra de ese amor. Y quiero dejar el espacio para que usted presente lo que viene. Yo más agrego, dice uno de los versículos, y que por gracia sois salvos. Esta palabra gracia es por amor, nada más. Un regalo inmerecido. Correcto. Pasamos a la siguiente sección. ¿Quieren presentarlo? Claro que sí. Tengo el privilegio en este día, estoy contento, estoy feliz. Yo sé que a lo mejor ella no tanto, va a estar nerviosa. Es mi esposa y es la primera vez que va a participar con nosotros. La verdad yo le doy muchas gracias a Dios que haya aceptado este compromiso. No es cualquier cosa. Hablar de la palabra de Dios es una responsabilidad muy grande. Correcto. Y requiere también preparación, dedicación, pero sobre todo amor al Señor. Correcto. Entonces, mi esposa, ella va a decir su nombre, yo lo puedo decir, pero yo prefiero que ella lo diga y que ella se presente. Correcto. Entonces, mi esposa es la encargada de dar el mensaje en este día. Gracias. Un privilegio muy grande para mí, particularmente. Seguimos con la siguiente sección. Exposición. Hola, ¿qué tal? Ya
Tuve el gusto de que me presentaran, pero no dieron mi nombre. Entonces, mi nombre es Luz y es una bendición de estar aquí en su set. Gracias por invitarme. Muchas gracias. Creo que estoy un poquito nerviosa porque es la primera vez que lo hago. Bueno, en estos momentos ya había yo dado la palabra de Dios, pero es diferente a poder darla como una clase o como una aplicación a nuestra vida. Pero en esta mañana estoy agradecida con el Señor por lo que me ha dado. Como dijo mi esposo, es un compromiso dar la palabra, porque no es cualquier cosa hablar de Dios, no es cualquier cosa decir lo que Él ha hecho en nuestra vida. Y vamos a empezar, ya no quiero decir más. Les digo, estoy un poco nerviosa, pero Dios me va a dar las fuerzas, me va a dar el entendimiento para poder decir lo que en esta mañana se ha dicho durante todo este tiempo. Y nuestro tema de hoy se llama El gozo del Señor en tiempos de pruebas. Y cuando yo vi este tema dije, ¡ay! ¿Qué puedo decir? Porque pues tenemos diversas pruebas en nuestra vida, ¿no? Y digo, ¿cómo voy a tener gozo cuando yo estoy pues a lo mejor triste? Cuando tengo cosas en mi vida que me están saturando. Entonces, para poder entender esto, vamos a leer en el libro de Santiago. Santiago fue un apóstol de Jesús. Y voy a leer en Santiago 1, 2 y 3. Y dice, hermanos míos, tened gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Y nos dice que tenemos que tener gozo, fe, pero también paciencia. Entonces, Santiago nos habla que debemos de tener gozo cuando estamos pues en esas diversas situaciones o pruebas que tenemos. Pero ¿cuántas veces hemos estado nosotros en esas situaciones? Luego hay veces que estamos en enfermedades, muchas veces sin trabajo, con problemas en la familia. ¿Cómo debo de hacerle para yo tener ese gozo? ¿Cómo puedo hacer para yo estar tranquila? ¿Cómo puedo hacerle para yo tener confianza en de que todas esas cosas van a salir bien y yo tener una sonrisa en mi cara? Entonces yo busqué qué es gozo y dice que gozo es confianza, fe y esperanza. ¿Esperanza en qué? ¿Fe en qué? ¿Gozo en qué? ¿En qué me voy a basar? Y en esta mañana yo quiero contarles una pequeña historia de un hombre que ya lo habían comentado, de que él nació, pero también fue creciendo, pero también tuvo diversas pruebas, también tuvo aflicciones, también tuvo pues constantes burlas, ¿no? Y ese hombre, les voy a contar que se llama Jesús. Fue el Señor Jesús. Y no nada más él tuvo pues diversas cosas. Fue humillado, fue lacerado, fue azotado, fue escupido, fue coronado. Le pusieron esa corona de espinas en su frente. Él cargó su propia cruz para ir a morir. Lo desnudaron porque fue sobre el camino a la cruz. Él fue descalzo, desnudo y cargando esa cruz. Y fue un gran sacrificio lo que él hizo. Y dice que el sacrificio que él hizo fue muerte de cruz. Entonces llegó y lo crucificaron. Le ataron sus manos, le clavaron sus manos, le clavaron sus pies. Y él cumplió el propósito que Dios le dijo que hiciera. Entonces, ¿cómo podemos decir que si todo ese sufrimiento que tuvo Jesús para ir a morir en la cruz, decir que él tuvo gozo? Pues sí tuvo gozo,
porque cumplió el propósito de su Padre. Él cumplió ese propósito porque Él encargó que fuera a morir por la humanidad, por ti y por mí. Entonces Él se gozó al tiempo de que Él murió. Él tuvo ese gozo de decir misión cumplida. Y si murió, les digo, fue por ti y fue por mí. No fue cualquier cosa lo que hizo. Fue su sangre la que derramó para limpiar nuestros pecados. Y ese pecado, Él lo limpió con esa sangre. Y experimentó tantas cosas que no podemos, pues, imaginarnos, ¿no? Y cuando nosotros estamos sufriendo, decimos, es que ya no puedo. O sea, ya no puedo más, ya no quiero saber de nada, porque pues mi familia a lo mejor me ha abandonado, mi familia me ha hecho esto, he estado en tales circunstancias, pero hay una esperanza y es Él, es Jesús. Él es el que les decía, si Él tuvo gozo en morir por nosotros, pues entonces, ¿qué podemos hacer nosotros? Si tenemos esa esperanza, si lo encontramos, si lo buscamos, si le conocemos. Y en esta mañana yo te invito para que tú lo conozcas, para que tú lo busques. Él es un Dios de amor. Él es un Dios verdadero, un Dios que está en todas partes y que decimos, ¿cómo puedo encontrarlo? ¿Cómo puedo hacerle? Sí podemos encontrarlo en donde quiera, podemos buscarlo en donde quiera, en cualquier parte que tú estés, si tú te decides a buscar de Él. Ya habían comentado mis hermanos que es algo muy importante y que por este medio se puede hablar y tú puedes comunicarte para saber cómo hacerlo, para buscar cómo hacerlo. Entonces, yo quiero invitarte en esta mañana de que te acerques a Él para que todos los problemas que tú tengas pueda Él resolverlos. Y aquí estoy yo, que es un ejemplo claro de que se pueden hacer las cosas. Porque yo a lo mejor estaba en la misma situación que tú estabas. A lo mejor yo tuve enfermedad, tuve problemas y muchos problemas que yo decía, basta ya. Y hubo una ocasión que dije, Señor, mira a otra persona, ya no me mires a mí. Pero yo no estaba mirando a Dios. Dios me estaba mirando a mí, pero yo no lo estaba mirando a Él. Yo decía, ya no quiero, basta, porque era tanto el sufrimiento, pero Él dijo, hija, aquí estoy, y me refugié en sus brazos. Y lo mismo lo puedes hacer tú, refugiarte en Él, refugiarte en ese ser maravilloso que tiene misericordia, que te da la paz. Y ahora yo te puedo decir que ahora yo me gozo en mi Señor, que me gozo en Él y me gozo al estar aquí con ustedes, al poder dar este pequeño mensaje de que ustedes están escuchando y es claro la vida que Él nos da, porque en el momento que Él muere, Él nos da la salvación y la vida eterna. Y yo ya la tengo y me gustaría que tú la tuvieras también. Búscalo y encontrarás esa paz, ese gozo y esa esperanza que tanto queremos, que tanto anhelamos. Y para terminar, voy a leer Juan 3:33. Y dice así, esas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz en el mundo. Tendréis aflicción, pero confiad y yo he vencido al mundo. Entonces, ¿qué nos dice? Que debemos de confiar en ese hombre que murió por nosotros. Que Dios les bendiga. Hermana, qué hermoso mensaje. Usted no me vio porque estaba viendo para allá, porque yo no chille todo el mensaje.
Creo que no hay forma más bonita de haber culminado todo el mensaje que les hemos dado hoy a lo largo del programa, sino con las precisas palabras que el Señor nos dio a través de nuestra hermana. La propuesta está en la mesa. Les seguimos invitando a que vengan a nuestra iglesia. Somos parte de la iglesia Isem Coacalco. A lo largo del programa han estado saliendo los datos de la iglesia porque, como saben, siempre nos equivocamos en la dirección, pero pues por ahí anda. Son completamente bienvenidos, y como mencionó el hermano Asael al principio del programa, le damos muchas gracias a los pastores que nos permiten este espacio, el tiempo y poder hablar a nombre de nuestra iglesia. Nuestra intención únicamente es que, como dijo la hermana, le conozcas, que puedas experimentar el amor del que te estamos hablando. No es una historia, no es una idea, una ilusión la que te estamos contando. Nosotros lo vivimos día con día, y tal como lo dijo la hermana, somos testimonio de eso, esa transformación de la que te hablamos, eso que prometemos, de lo que te estamos constantemente insistiendo. Nosotros lo experimentamos, y es por eso nuestra necesidad de llevarte la palabra que a nosotros nos cambió la vida. Entonces, y quiero dar muchas gracias también, hermano Asael, por habernos acompañado hoy. Tuvimos la oportunidad de compartir el espacio cuando estábamos en el radio, y es para mí una tremenda bendición volver a tenerlo. Como lo mencionó, hermana, qué gusto verla tener aquí, y qué precioso mensaje. Solo puedo decir eso, hermano. No, pues un privilegio haberla tenido aquí. En lo particular, pues sí, me da mucho gusto. Y claro, los invitamos, una vez más, hacemos la invitación aquí a la iglesia ISEM, Iglesia Cristiana Evangélica de México. Y para despedirnos, yo le voy a pedir a mi esposa que haga la oración. Ok, pues oremos y agradezcamos a Dios por todo lo que nos ha dado en esta mañana y durante la semana. Bueno, pues bendito Dios, en esta hora te damos muchas gracias, Señor, por el privilegio de haber estado aquí, Señor, dando tu palabra. Gracias porque me diste la bendición, Señor, y porque me diste la fuerza, y porque tú estuviste con todos mis hermanos, Señor, que estuvieron haciendo el programa, Padre Santo. Gracias te damos por la vida que tú nos das, pero también te queremos pedir en esta mañana, Señor, que tú bendigas a cada persona que escuche este mensaje, que escuche estos comentarios, Señor, que se estuvieron haciendo, que tomen la decisión, Señor, de escucharte, de poder saber de ti, de poder preguntar quién eres tú, Señor, y saber, Señor, que tú eres nuestro único Dios, el que puede salvar, Señor, el que puede perdonar, el que puede perdonar mis pecados, el que puede salvarme y darme vida eterna. Gracias, Señor, por esa grande bendición que tú nos das, Señor, y te pido que cada persona, Señor, les doblegue su corazón, que les ayude, Señor, para que ellos puedan conocer de ti, Señor, y estén en tu vida. Gracias, Señor, por todo lo que nos has dado, y todas estas cosas te las pido, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Muchas gracias por haber estado con nosotros, y Gracias. por favor, acompáñenos en el siguiente programa. Les mandamos un abrazo enorme, y recuerden que tenemos redes sociales, que nos pueden mandar un mensaje. Comúnmente los temas pueden generar muchas dudas, y esas dudas no son malas, todo lo contrario, también están puestas ahí para que te adentres en el conocimiento, y nosotros estamos dispuestos aquí a facilitarlo. Tal vez no sepamos todo, pero podemos investigar, y también tenemos a 2 pastores preciosos que nos guían en ese proceso. Entonces, bienvenidos los mensajes, las dudas, y aquí estamos para ustedes. Muchísimas gracias. Gracias. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, Ecos de salvación. para que todo aquel que en él cree Cristo en cada palabra. no se pierda. Un eco en cada corazón.